Bueno, hoy día vamos a hablar del turismo sustentable y básicamente qué es el turismo sustentable. ¿Ustedes tienen, alumnos, alguna idea respecto de qué es el turismo sustentable? Si ustedes les preguntaran, chicos, ¿qué es el turismo sustentable? ¿Ustedes qué le podrían responder? Em, le podría responder que el turismo sustentable se perdura a través del tiempo y no, digamos, am, ¿No tiene un impacto negativo, una cosa así, dice usted? claro, que la economía, la ganancia que genere no sea en contra o de lo, digamos, del ambiente natural o de la misma gente, de la comunidad donde se está realizando el turismo, que sea como armonioso en todos los ámbitos, con la comunidad, con el medio ambiente y que sea un aporte para la economía, Ya, dure en el tiempo. No, algo así le diría yo. muy bien, señorita Antonia. Lo mismo, profe, perdura en el tiempo, es sostenible. Y eso, pues. Ya, mire. Em, Bueno, lo primero, vamos a revisar algunos conceptos, ¿ya? Que ya lo hemos conversado, pero un poco para ir ordenando ciertas cosas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el concepto de atractivo turístico, que es un lugar, un objeto, un acontecimiento de interés turístico, puede ser natural, cultural y también patrimonial, ¿ya? Está la comunidad local, ¿cierto? Que considera a los residentes, como bien dijo Nicolás, ¿cierto? A través de los habitantes, las costumbres y las tradiciones, ya que en definitiva hacen lo que es el patrimonio cultural. Por otra parte, la infraestructura. Ya cuando hablamos de infraestructura turística en un destino, nos referimos principalmente a la red de transporte, ¿cierto? Ya sea ferroviaria, vial, aérea, a los terminales de buses, a las redes de servicios básicos como el agua potable, la electricidad, a las redes de comunicación como la telefonía, el internet. El turismo aventura, aquel que considera actividades de contacto con la naturaleza y con ciertos riesgos controlados como caminatas, ¿cierto? Cabalgata de río, no, bajada de río y cabalgata, ¿cierto? Em, Sus características son que el uso de servicios turísticos no tradicionales y que generalmente las personas prescinden del lujo, ¿cierto? Y de la comodidad, ¿ya? Hay un nicho de mercado ahí en ese turismo de naturaleza que está relacionado con un grupo de personas que no requieren, principalmente o no buscan grandes comodidades o confort en el consumo de servicios turísticos. Está también el turismo científico, que es aquel eh, cuyo desplazamiento de las personas es principalmente su motivación en la investigación o el estudio sobre un tema determinado, ¿ya? Acá en nuestra región, sí, lo hemos visto, se genera un cierto tipo de turismo científico, más no ha sido una industria que ha prosperado eh, incrementalmente, digamos, no sé, son casos más o menos aislados los de servicios de turismo científico, sin embargo, es una región rica en ese tipo de turismo. Lo mismo pasa un poco con el turismo cultural, ¿ya? Relacionado, por supuesto, al deseo que tiene una persona de conocer otra cultura, vivir otra costumbre, ¿cierto? De otro tipo de pueblos, ¿ya? Y también, por supuesto, conocer monumentos atractivos, lugares históricos, ¿ya? Que han sido reflejo de las grandes realizaciones humanas, como, no sé, Egipto, ¿cierto? Las pirámides
de los mayas, etcétera, que son lugares arqueológicos que están considerados como parte del turismo cultural y hay una motivación también de un grupo de personas por visitar ese tipo de lugares. Y también, por supuesto, los servicios turísticos, como concepto, son todos los servicios que el turista requiere mientras está de viaje, como son servicios básicos, ¿ya? Eh, Alojamiento, alimentación, transporte, agencias de viaje, etcétera. Bueno, y ahí uno podría seguir incluyendo distintos servicios turísticos más especializados, pero en general ya cumpliendo con el alojamiento, alimentación, transporte y agencia de viaje u otro, ya podríamos hablar acerca de los servicios turísticos. ¿Ya? Tenemos también otros conceptos conocidos en el área del turismo, como son el turismo de congresos y convenciones, que se refieren a actividades realizadas por las personas que viajan con el objetivo de participar en reuniones, conferencias o de acompañar a personas que participan, ¿ya? Hoy día sabemos que con la pandemia cambia un poco el formato, sin embargo, yo no creo que dejen de funcionar, por ejemplo, las ferias de turismo. Quizá, ¿por qué? Porque ahí se generan intercambios comerciales, redes de contacto, en fin, que bueno, en Internet también se puede generar, pero quizás para hacer negocios, ¿cierto? De destinos turísticos, pensando en que podríamos eventualmente desarrollar un tipo de turismo de congresos y convenciones acá en la región que creo que hubo una intención de hacerlo, no sé en qué habrá quedado eso, pero también es un tipo de turismo, ¿ya? Está también el turismo de descanso, ¿cierto? Que es practicado por personas que dedican sus vacaciones al reposo, con pocas actividades y que se quedan el mayor tiempo posible en ese lugar visitado. Aquellos que viajan por descanso y arriendan, no sé, se van en un crucero de descanso, en fin. Turismo deportivo, lo vimos, ¿cierto? Todos aquellos que son parte de la motivación de grandes eventos deportivos del fútbol, eh, bueno, y de todos los deportes que existen, ¿ya? El turismo religioso también, ya que está relacionado con las peregrinaciones y ese tipo de actividades que realizan los fieles a lugares santos. El turismo rural, aquel que comprende un conjunto de actividades turísticas de recepción, hospitalidad y otras ofrecidas por residentes de las zonas rurales. Este tipo de turismo incluye el agroturismo, el ecoturismo, el etnoturismo y se constituye como un complemento a las actividades productivas tradicionales de la zona, generando así nuevas oportunidades a la población residente. Aquí es un concepto bastante completo, creo yo, sobre el turismo rural, porque efectivamente el turismo rural no es solamente agroturismo, ni solamente ecoturismo, ya aquellas actividades relacionadas con la ecología, ¿cierto? O el etnoturismo, aquellas relacionadas con la cultura propia de la persona que vive en el lugar, ¿ya? Bueno, y eso genera una serie de actividades que se complementan y que dan origen al llamado turismo rural. Tenemos el concepto de turismo, turista nacional, ¿cierto? Aquel que se traslada dentro de un lugar a otro, distinto al de su residencia por más de 24 horas. Y aquel turista extranjero que entra en un territorio nacional distinto al suyo y permanece por más de 24 horas. Ahora, pregunta, a ver si alguien quiere comentar.
Aquí hay tres preguntas. Bueno, ¿cuáles son los atractivos turísticos de nuestra zona? Acá estaríamos hablando, por supuesto, de la región de Aysén. Eh, ¿Qué tipo de turismo es el que a usted es el que más le gustaría hacer? ¿Ya? ¿Y cuál es el tipo de turismo que es el que más usted ve acá en la zona? Vamos a comenzar con la señorita Antonia. ¿Yo? Antonia, sí, Antonia de Amé. Ah, ya, ya. Em, ya. ¿Cuáles son los atractivos turísticos de tu zona? Bueno, son varios los atractivos turísticos. En cuanto a tipos de atractivos, principalmente naturales, las capillas de mármol, el ventisquero colgante Queulat, hay atractivos más emergentes o que se están dando a conocer recientemente, como son, por ejemplo, las cavernas de Puerto Sánchez. em, bueno, hay mucho en realidad, hay mismo la zona del Chelenco, Lago General Carrera, Uyuhuapi, como una zona típica de turismo cultural, eso podría decir. Y bueno, y todo lo que está también, lo que contemplan las áreas silvestres protegidas de la región de Aysén, el Ya. Cerro Castillo, el Parque Patagonia. ¿Voy con la otra pregunta? Vaya con la otra pregunta. Ya. ¿Qué tipo de turismo es el que más me gustaría hacer? Bueno, a mí me encanta vivir en la región de Aysén y creo que si voy a estar acá, pienso que la vocación turística de la región radica en el turismo de naturaleza y aventura y en el turismo rural sobre todo. Un turismo que es más bien experiencial, que conecta con la gente, con las personas con los pequeños agricultores o campesinos de la región, que permiten al visitante poder tener experiencias de vida en el campo, como, no sé, cosechar las lechugas, la verdura del invernadero, del huerto, poder hacer una cabalgata, comerse un asado patagón, compartir un mate, etcétera. Yo creo que o sea, de todas maneras es el turismo que a mí me gustaría hacer. Y en cuanto a qué tipo de turismo el que más ves en tu zona, ciudad, región, bueno, lo mismo, es el turismo de intereses especiales, turismo rural, de naturaleza y aventura. Ya. Entonces podríamos decir que la región está un poco acorde a lo que a usted le gustaría hacer, que es este tipo de turismo. Y quiero rescatar lo que dice usted, este concepto de experiencial. Y súper importante en el turismo, efectivamente, el vivir la experiencia, lo que va a dar el valor agregado o la singularidad o lo va a hacer único al momento de vivir el turismo como potencial cliente o turista en este caso. Muchas gracias, señorita Antonia. Gracias. Vamos a continuar con la señorita Antonia. 2. Cuénteme, ¿cuáles son los atractivos turísticos de la zona de Aysén? Oh, y Aysén está llena de atractivos turísticos y un destino es Puerto Aysén y principalmente la carretera austral, que es porque todos vienen. Un atractivo turístico, la carretera austral está llena de atractivos turísticos. Las más conocidas capillas de mármol, Laguna San Rafael, entre otros. Bueno, yo creo que todos sabemos cuáles son los atractivos de la zona. Sí. ¿Qué tipo de turismo es el que más me gustaría hacer? Turismo de naturaleza en sí y hacer senderos cortos, mostrar los pueblitos pequeñitos, mostrar la cultura del Patagón. ¿Y qué tipo de turismo es el que más ves en tu zona? Ese mismo. La gente viene a los pueblos pequeños, Aysén no es muy grande. Somos la región menos poblada de Chile, entonces de por sí a la gente le gusta venir y se impresiona por lo que ve. Eh, Ven puros árboles la mayoría de las veces. Claro. Así que turismo de naturaleza y aventura.
que es el que más se ve. La gente viene a subir cerro, viene a ver los glaciares, entre otros. Ya, muchas gracias. Efectivamente, voy a rescatar la carretera austral como destino, que es un atractivo que eh, está posicionado afuera. O sea, hay mucha gente, como lo veíamos en la clase anterior, mucha gente viene a la carretera austral y ahí, en el camino de la carretera austral, pasa eso de que está esta tremenda cantidad de atractivos turísticos y y no necesariamente todos vamos a saber cuáles son todos los atractivos turísticos. Ojo por ahí, porque por lo mismo, porque es tan grande la región y como lo dijo la señorita Antonia, también hay atractivos turísticos nuevos, nuevos productos que se van generando, por lo tanto, ahí yo creo que hay que saber, no, o sea, a lo que voy es que uno no siempre va a saber si efectivamente conoce todos los atractivos turísticos, ¿ya? Porque se generan también nuevos atractivos turísticos. Don Nicolás, Em, Son hartos atractivos, pero igual me imagino que de repente de Coyhaique, no sé, hay gente que pasa por Coyhaique por ir a ver la piedra del indio, o el monumento al mate, o el mismo mirador del río Simpson. Por ejemplo, no sé, en Chile Chico van a comer cereza, que tiene el cerro Las Banderas. Y desde el norte hasta el sur de la región, hay de atractivos turísticos que a veces ni siquiera son explotados, claro, y o senderos que están en carretera. Y el turismo que más me gustaría hacer también, más que nada, turismo como de hiking, interpretativo también, observando la distinta flora, fauna, y combinarlo obviamente con el turismo cultural, que yo creo que está muy ligado acá. Si uno como Patagón quiere hacer turismo, digamos, por o digamos, no es obligación, pero como yo lo veo, sí o sí debería incluir historia de mi región, cómo se trabajaba antes, lo que costó descubrirla, ingresar acá. Y claro, pues el turismo que más se ve acá en la zona, turismo rural, de media montaña, alta montaña. Si bien igual uno, en mi caso, me gustaría dedicarme a ese turismo, pero es algo ya más complicado, el turismo de alta montaña. Algo en lo que tú te debes dedicar años y años aprendiendo. Pues si fuera por mí, me gustaría hacer el turismo interpretativo y llevarlo más simple. Quizás no ir a escalar el San Valentín, pero sí puede ir a la Reserva Cerro Castillo y hacer una buena interpretación para tus clientes. Y eso, para que conozcan el lugar, ¿cierto? Y se lleven una buena impresión y una muy entorno, buena experiencia. diversidad, biodiversidad. Ya, muchas gracias, don Nicolás. Efectivamente, va un poco en la línea de lo que hemos conversado en la región de Aysén, turismo de aventura y naturaleza y turismo rural y también el turismo científico. ¿Ya? Bueno, vamos a hablar un poco acerca cómo impacta el turismo a las localidades, ¿ya? El desarrollo económico y la calidad de vida. El turismo provoca cambios, ¿cierto? Las localidades que son destinos turísticos experimentan en el desarrollo económico, la creación de empleo y mejora de la calidad de vida de la comunidad rural, local, gracias a lo que genera la actividad turística o lo que gasta el turista en el lugar durante su visita, ¿ya? Esto,
partiendo de la base de que se ha hecho un buen trabajo de planificación y de gestión turística, lo que va a permitir que el arribo de las personas sea de manera armoniosa, y se genere una actividad económica que impacte en las localidades, generando empleos ya sean directos, es decir, aquellos que trabajan directamente con el turista, o aquellos que son indirectos, eh, aquellos empleos que se ven un poco beneficiados de la misma actividad, no sé, por ejemplo, la persona que vende algún producto, que vende pan, qué sé yo, también se va a ver beneficiada del turismo, quizás no de manera directa como lo fuera a hacer un tour operador o una empresa de ese tipo, ¿ya? Está comprobado que a nivel mundial el turismo tiene una gran relevancia económica y se muestra como una de las industrias de más rápido crecimiento, aportando cada vez más al Producto Interno Bruto y constituyéndose como una importante fuente de empleo y de desarrollo. Lo mismo, como es una actividad transversal, permite que pueda impactar en los distintos sectores económicos el turismo, ¿ya? Y también por la naturaleza de las necesidades propias que tiene la persona que visita un lugar, ¿cierto? Estamos hablando del el dormir, alojamiento, alimentarse, el transporte, el conocer, ¿cierto? El lograr su propósito o la motivación que tuvo esta persona para trasladarse, que va a ser, no sé, infinita, ya, vivir una experiencia de naturaleza, o un tipo de una experiencia cultural, ¿cierto? O una experiencia de turismo rural, ¿ya? Como pasa acá en nuestra región. Por lo tanto, bueno, estas son cifras internacionales previas al- a la pandemia, donde habla un poco acerca de que el turismo aporta al Producto Interno Bruto Mundial cerca de un 5%, ¿ya? Y en Chile un 3, no, desde hace bastantes años ya, pero en términos generales la industria del turismo genera una gran actividad económica. Y el turismo sustentable, que es un poco el concepto que vamos a ver hoy, ¿ya? Habla acerca de lo siguiente: para que el crecimiento económico y la conservación del patrimonio y del medio ambiente sea una realidad, se debe desarrollar un tipo de turismo sustentable, ¿ya? Este es un concepto de la Organización Mundial del Turismo, que dice: el turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales, para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas, ¿ya? Em, y acá nos habla acerca de que esta definición, la de sustentabilidad, ya se apoya en tres pilares o ejes de acción. Es importante que cuando hablemos de sustentabilidad, sepamos que siempre vamos a hablar de tres variables, o aquí habla de tres pilares, o lo que hablan la triple hélice, ¿ya? Que son conceptos muy antiguos de la literatura, de la administración, etcétera, y que toma un poco esto de cómo generar actividad económica sin impactar negativamente en el territorio, ¿ya? No solo en el territorio, sino que en estos tres ámbitos, que son los pilares fundamentales. Una mesa tiene cuatro patas, ¿ya? La sustentabilidad tiene tres patas: la patita de económico, lo sociocultural y lo medioambiental, para que nunca se nos olvide, ¿ya? El primero, cuando hablamos de sustentabilidad en el turismo, vamos a hablar de un factor el llamado económico, que dice: asegurar que las actividades económicas sean viables a largo plazo, reportando beneficios bien distribuidos para todos los involucrados. Esto es empleo, ingresos estables, servicios sociales para la comunidad y contribuyendo a la reducción de la pobreza. Recuerden que en algún momento vimos también los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde el primero es la reducción de la pobreza.
Por lo tanto, ya podríamos enlazar el turismo sustentable con los objetivos de desarrollo sostenible, siempre pensando que vamos a desarrollar una actividad que sea rentable. Aquí está diciendo que tiene que ser negocio también la actividad, ¿ya? Que se pueda generar ingresos económicos a todos los que participan en la cadena de la generación de esta experiencia turística o de este servicio turístico, ¿ya? En buen chileno, que ganen lucas también, ¿ya? Lo sociocultural, que es esta segunda patita que tiene la sustentabilidad, ¿ya? Se define como respetar las características socioculturales de las comunidades anfitrionas, contribuyendo a preservar sus atributos culturales y sus valores tradicionales. El turismo sustentable debe contribuir al entendimiento y la tolerancia entre las culturas. Y aquí sucede, bueno, hay libros también de la antropología, como este de un escritor llamado Marvin Harris, que habla acerca del estudio de las sociedades, ¿ya? Lo émic y lo ético, es decir, que cuando estudiaban a las comunidades desde adentro, es decir, se hacían parte de la comunidad, y ahí hacían unos estudios de la cultura y también desde afuera, ¿ya? Es decir, observando esta cultura. Y acá ¿a qué quiero llegar con esto? Que el turismo, especialmente el turismo, también tiene esto como del choque de culturas, ¿ya? Lo que puede generar en algunas ocasiones daños irreparables a los territorios y especialmente a las personas y a las culturas propiamente tales, ¿ya? Ahora, la cultura como tal es algo vivo que siempre va a estar cambiando, evolucionando, por lo tanto uno tampoco no puede, pero no sé, por ejemplo, yo he escuchado casos de comunidades que tienen, bueno, nosotros acá en Chile con los mapuches, pero también hay comunidades de, eh, que viven en la selva amazónica que tienen sus propios planes de manejo y de intervención mm, donde si se han abierto al turismo ha sido de una manera eh, muy delicada. ¿No? Ellos finalmente la gente no va a mostrar toda su cultura, ¿ya? Y bueno, también ahí es delicado porque uno puede, eso es un tema que da para mucho, ¿ya? Pero efectivamente el turismo y la sustentabilidad tiene esta parte de lo sociocultural y se refiere básicamente a no intervenir a la gente que es de ahí, del territorio, ¿ya? Eh, y por otro lado, la tercera, que hoy día es una de las que más se habla, ¿ya? Que es lo medioambiental, ¿ya? Es decir, hacer uso óptimo de los recursos ambientales. El turismo debe ayudar a conservar los recursos naturales y la biodiversidad. Efectivamente, al parecer el ser humano se ha dado cuenta de que ha desaprovechado o ha hecho mal uso acerca de sus recursos naturales y que estos son finitos, por lo tanto que en algún momento van a acabar y va a haber un desastre mundial que quizás ya existe y a lo mejor nosotros no lo vemos. Por algo se están derritiendo los hielos, quizás, bueno, los geólogos también dicen que es parte de la historia de la vida del planeta, que también eh, ha sufrido cambios, ¿ya? Durante sus millones de años de historia que tiene el planeta. Entonces, hoy día, lo medioambiental, por eso también se fomenta mucho el uso de lo llamado lo circular, es decir, aquello que no genera un impacto negativo en el medio ambiente y que es eh, eh, que genera un impacto, si bien positivo, en el medio ambiente. Y estos son los tres aspectos fundamentales de la sustentabilidad en el turismo, ¿ya? Este es el turismo sustentable, aquel que
apoya económicamente o genera un desarrollo económico por una parte, que también tiene una integración sociocultural dentro del territorio donde se desarrolla el turismo y que además tiene una armonía medioambiental, ¿ya? Es decir, no tiene un impacto negativo en el medio ambiente. El turismo sustentable es una preocupación tanto para los viajeros como para aquellos que reciben y atienden turistas. Y en esta línea, con la tendencia mundial, que muestra que cada vez son más los consumidores que favorecen a empresas y servicios amigables con el medio ambiente o de precio justo por sobre la competencia. Aquí ya hablamos de un tipo de cliente o un tipo de turista consciente, aquel que valora la trazabilidad de el producto o el servicio turístico que él está consumiendo, es decir, él va a evitar generar un mayor daño al medio ambiente, por lo tanto no va a consumir aquel producto que genera contaminación, no sé. Si llega a un lugar y tiene dos hoteles y uno se calefacciona con petróleo y el otro se calefacciona con paneles solares, va a preferir alojar en aquel que tiene paneles solares porque tiene un menor impacto negativo sobre el medio ambiente. Y para él eso es un valor importante por el cual está dispuesto a pagar y, por supuesto, hacer sus actividades turísticas. ¿Ya? Muchos viajeros están dispuestos, aquí lo que les decía, a pagar más por un servicio si este es verde o socialmente responsable. Y aquí la figura, ¿cierto?, de lo sustentable, ¿cierto?, económico y responsable con el medio ambiente. Es por esto que los distintos actores de la industria están buscando responder a esta inquietud a través de la implementación de buenas prácticas, por ejemplo, en la gestión de residuos, en el uso del agua y de la energía, que entre paréntesis, el futuro es el agua y la energía, no otra cosa. ¿Ya? La protección del patrimonio, que es la promoción del bienestar y de la prosperidad de las localidades. También se espera que los turistas también pongan de su parte, cuidando el entorno que los recibe, respetando las tradiciones y costumbres locales y pagando lo justo por servicios adquiridos. El desarrollo de un turismo sustentable es la clave para el futuro de las comunidades anfitrionas y de la propia actividad turística. ¿Ya? Hemos visto, ¿cierto?, que los principales ámbitos de la sustentabilidad son aquellos que están relacionados con lo sociocultural, es decir, que tenga una contribución al desarrollo local, al bienestar de la comunidad, a una oferta cultural, es decir, que se ponga en valor lo que son la gente, la protección del patrimonio cultural, ¿ya? Respetar las tradiciones. Por otro lado, tenemos el área ambiental, que es aquella que tiene relación con la administración, es decir, la gestión del territorio. Aquellas zonas que van a ser zonas de interés turístico, aquellas que van a ser de protección, aquellas que van a ser de uso turístico, en fin. La gestión del agua, importante y fundamental. Hoy día, claro, en nuestra región, entre comillas, uno puede decir que esta región tiene agua, ¿ya? Pero el agua es, como les dije, el futuro y la gestión del agua efectivamente es fundamental para el desarrollo de los territorios. Sin agua no hay vida y por lo tanto no habría nada. La gestión de la energía, ¿ya? Cómo disminuimos la huella de carbono, es decir, cómo nosotros, a través de nuestra actividad turística, porque yo puedo decir, yo soy súper sustentable, ¿ya? Yo, no sé, les doy un snack de cereal en una bolsita de papel, ¿ya? No en una bolsa de plástico, por lo tanto soy sustentable, ¿ya? Eso no es ser sustentable, porque a lo mejor usted para trasladarlo se fue en un vehículo que usa petróleo o bencina y eso tira gases
Por lo tanto, ahí hay una contaminación, ¿ya? Quizás si usted tuviera un vehículo eléctrico, ya ahí podríamos decir que usted tiene acciones de sustentabilidad en el área ambiental, ¿ya? La gestión de los residuos, es decir, cómo nos hacemos cargo nosotros de la basura, de lo que generamos por la actividad turística, ¿ya? La conservación de la biodiversidad, es decir, cómo protegemos nuestros lugares que son ecosistemas únicos en el medio ambiente, ¿ya? Y no los destruimos. Con esto me refiero a que no vamos a hacer un sendero por encima de un mallín o de algún lugar que tenga, no sé, que tenga alguna característica especial o única, ¿ya? La medición de la huella de carbono, es decir, si nosotros generamos esta huella de carbono, es decir, si contaminamos, ¿ya? ¿Cómo podemos compensar eso? ¿Ya? Es decir, cómo de alguna forma nos equilibramos y nos ponemos como, entre comillas, al día, ¿ya? Bueno, y para eso existen distintas acciones como los sellos de sustentabilidad y en fin, un montón de iniciativas que son para promover este tipo de acciones, ¿ya? Y por el lado económico, ¿ya? Otro pilar de la sustentabilidad, ¿cierto? Aquel que tiene la satisfacción del cliente, que va a pagar por algo eh, y, y lo va a pagar con gusto y a lo mejor lo va a pagar con un valor, por lo tanto le va a dar más valor a lo que usted está comercializando. Equidad social, es decir, que alcance para todos, ¿ya? Calidad en el empleo. Sabemos que el turismo y, es una actividad donde nosotros como profesionales del área del turismo, o si fuéramos empresarios del área del turismo, vamos a tener que trabajar, por ejemplo, en vacaciones. No nos podemos ir de vacaciones en vacaciones, porque nosotros somos el destino para que la gente venga de vacaciones. Por lo tanto, eh, los fines de semana y ese tipo de cosas, en el área del turismo tiene que saber atender. Por eso también existen normativas respecto del código del trabajo, por ejemplo, para los restaurantes, ¿ya? Con esto quiero decir que, no sé, que pueden trabajar, por ejemplo, los días domingos, más de 8 horas. ¿Quiénes? La gente que trabaja en restaurantes, los garzones, los cocineros, ¿ya? Porque la actividad lo demanda. Por lo tanto, eso se tuvo que regularizar. Eh, Hoy, en este momento no lo recuerdo, se los voy a quedar debiendo, pero voy a buscar esa normativa, eso que tiene, no sé si alguien lo sabe, ¿ya? Pero es como una normativa que tiene del Código del Trabajo para empresas relacionadas a los rubros turísticos. Cambian ahí un poco las reglas del juego, ¿ya? Se los voy a quedar debiendo. O si alguien lo sabe, lo puede comentar. La prosperidad local y la viabilidad económica, es decir, que los proyectos sean viables, que si vamos a invertir, recuperemos esa inversión, ¿ya? O, claro, esa es la idea, recuperar la inversión, no vamos a estar invirtiendo en algo que no vamos a recuperar nunca la inversión, ¿ya? Por eso se habla de la viabilidad económica. Ya, pregunta, antes de que finalicemos la clase y al correo electrónico les voy a enviar este paper para que lo puedan leer y luego la próxima clase lo podamos comentar, ¿ya? Eh, ¿Algún voluntario o voluntaria? ¿Qué prácticas verdes has visto en operadores turísticos de tu zona? ¿De qué manera el turismo es sustentable desde el punto de vista sociocultural? ¿Y cómo puedes aportar a la sustentabilidad de tu zona para asegurarle un buen futuro como destino? A ver, ¿quién quisiera? Partamos con el Yo mismo puedo, orden. Con el mismo orden. Usted, ya, señorita Antonia, y luego Antonia y luego don Nicolás. ¿Ya? ya. Respecto a la primera pregunta de qué prácticas verdes has visto en operadores turísticos de tu zona,
Yo sé que, por ejemplo, se realizó hace un tiempo atrás, a través de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, que no sé si hoy en día está en la región, pero antiguamente tenían una oficina y una encargada. Se hizo un grupo para hacer de empresarios, se agruparon un grupo de empresarios de Chelenco, de Puerto Tranquilo, Guadal, de esas localidades, para obtener un acuerdo de producción limpia, con manejos Ya, de residuos en sus prestaciones de servicios, su alojamiento, restauración, etcétera. Eso me ha tocado ver. Después, ¿de ya, qué manera el turismo sustentable desde el punto de vista sociocultural? En la medida de que sea a escala local, que se incorporen, por ejemplo, se incorpore la comunidad, digamos. Por ejemplo, un restaurante, un quincho, un restaurante, pucha, que trabaje con gente local que tenga invernaderos, que puedan comprarle sus hortalizas, que se trabaje en forma encadenada, involucrando a las personas de la localidad, digamos. Yo creo que por ahí va un poco el tema, así se hace más sustentable. ya. ¿Y cómo puedes aportar a la sustentabilidad de tu zona para asegurarle un buen futuro como destino? Bueno, aplicando distintas técnicas, como un poco lo que usted hablaba de, no sé, manejo de residuos, de el manejo de la basura, de hacer ojalá, por ejemplo, la promoción y todo eso que sea todo digital, evitar Claro, el uso de papeles, de plásticos. Creo que por ahí va un poco el tema. claro. Todos de alguna forma queremos aportar a eso y de alguna manera con un granito de arena hacemos algo. Ahora, sería súper interesante que la región lograra tener este tipo de acuerdos de producción limpia, pero ojalá a nivel regional. Muchas gracias, señorita Antonia. Ahora continuamos con la señorita Antonia. Guinao. Profe, me va a disculpar, pero no voy a poder contestar su pregunta. Yo vengo recién llegando, lo estaba escuchando, pero intermitente que estaba manejando. Ya, no se preocupe. Pero, Lo pero siento. ¿qué? No, no, solamente preguntar, ¿usted ha visto alguna, o no puede responder ahora porque está ocupada? No, acabo de terminar de manejar. Creo que puedo Ah, responder la primera. Ya. ¿alguna, alguna cosa alguna acción o práctica Sí, que haya yo visto he acá? visto, Cuéntenos. yo no sé si ha visto que ahora colocaron lugares para botar los vidrios. ¿Ya? Ya se está empezando a reciclar más y también está llegando a los restaurantes, a los hoteles, y eso ha influenciado harto a los tour operadores en sí. Ya no se contamina tanto como antes, hay más conciencia. Ya. Eso he visto No, un avance importante, significativo, porque ya la gente acá en Puerto Aysén, por ejemplo, hay casas que absolutamente todo lo reciclan, hacen compost, van a tirar sus vidrios, sus latas, su plástico. Y ahora acaba de salir una ley que ¿cómo se llama? Los delivery. ¿Aló? sí, ¿Sigo ahí? sí, sí, sigue acá. Sí. Entonces, hemos avanzado. Ya no estamos haciendo un daño tan grande como lo hacíamos antes al planeta. Ya. Usted lo ha visto. Lo he visto. Realmente no fue. Sí, ya, ahí volvió, ahí volvió. Ya, muchas gracias, señorita Antonia. Don Nicolás, ¿usted ha visto alguna práctica verde o sustentable en los operadores de acá? Qué interesante lo que dice, perdóneme, don Nicolás, qué interesante lo que dice la señorita Antonia, esto de que ya hay como un cambio cultural, un hábito, eh,
una sensibilización de la comunidad empresarial y también de las personas en términos de, del- de acciones sustentables. También lo he visto. eh, Cosas tímidas, quizás que a lo mejor no funcionan tan bien, pero de a poco. Además, yo creo que los niños también, de alguna forma, nosotros nos condicionan, porque ellos ya vienen ya con ese chip. O al menos a mí me pasa también que me dice, mi hija me dice que yo tengo que reciclar, porque yo no reciclo tanto. Entonces que estoy ahí un poco al debe. Don Nicolás, cuéntenos, ¿usted ha visto alguna práctica verde acá en los operadores de la zona de Aysén? Ah, no es muy alejado de lo que estaban diciendo las chiquillas. ¿Mm? O yo he visto eso sí he participado también en expediciones varios días, digamos, en donde ahí mismo en la montaña la basura orgánica es separada de la basura inorgánica y la inorgánica es separada, por categorías. Ya, O en latas, plástico, ¿cierto? Y digamos, eso es lo que he visto. Y también he visto que se ha estado incentivando harto el tema del reciclaje y es como, disculpe que entren de nuevo en el tema, pero es como uno de los temas, sí, es como el más importante, el cuidado y el uso del agua responsablemente también. He visto que se está incentivando harto, ya por ejemplo en Coyhaique está la planta recicladora, ya no está ahora sí en Coyhaique. O en los pueblitos de más abajo también, a los niños en las mismas escuelas, como en Tranquilo, se les ha ido mejorando, los hacen hacer o colilleros. Y va directamente a la segunda pregunta que me aporta socioculturalmente. Eso mismo, que el turista tiene su derecho de turistear, digamos, o no puede pasar a llevar el derecho de los locales de vivir en un ambiente sin contaminación, digamos. claro. Y bueno, eso no, no he visto otra práctica que mal. Yo igual he trabajado varios años allá en Tranquilo y falta mucho. Si bien hay algunas de estas buenas prácticas, también hay otras malas prácticas que deberían ser bien, digamos, buscarle soluciones rápidas, como el mismo tema del baño, o a veces cuando puse, no sé, que un bus que va de Coyhaique está tranquilo, o a donde sea, a veces los buses paran, la gente baja, hace sus necesidades ahí mismo y se van. Ese tema digamos, de la necesidad básica del turista, hay que buscarle alguna solución. Digamos, no quiero ver solamente el problema. Al- No, ah, muy bien. Claro, ese es un problema. Yo recuerdo haber visto un proyecto súper interesante que era unos como baños con uso de aguas grises, es decir, que el agua se reutilizaba, ¿cierto? Y repartido, ¿cierto? En ciertos puntos de la carretera, justamente para poder atender ese tipo de cosas que hoy día, porque son tan lejos las localidades que muchas veces uno no, ese tipo de cosas como que un poco no se puede controlar. Bueno, muchas gracias, don Nicolás. Les voy a comentar que en el Drive hay un documento llamado, ¿cómo fue que le puse el nombre? Eh, Turismo en tiempos COVID, le puse. Pero el título es Destinos turísticos de naturaleza en un contexto de crisis sanitaria global. ¿Ya? Esto es un paper que tiene un par de hojitas, ¿ya? Para que lo puedan leer durante el fin de semana y el día miércoles, cuando nos volvamos a reunir y continuemos con nuestra clase, lo podamos comentar, ¿ya? No es una prueba ni nada, pero es un poco para que
vamos conociendo de documentación actualizada respecto del turismo y de lo que ha sucedido post esta crisis sanitaria mundial, que es súper heavy, es como raro esto. Y bueno, mientras tanto tenemos que seguir cuidándonos y estudiar. Así que aquí hay un documento muy interesante para que lo puedan leer y podamos comentar, ¿cierto?, de cuál es la situación de los destinos turísticos post pandemia, ¿ya? Así que vamos a dejar la clase hasta acá el día de hoy. Un abrazo, que descansen, que tengan un muy buen fin de semana. Igualmente, profe, saludos, que esté muy bien. Igual a usted. Chao. Gracias, profe, usted igual. Ya, señorita Antonia, que le vaya bien. Hasta luego.